Hey, hola, ¿qué tal a todos? Este es un nuevo tutorial de SQL Server. El día de hoy veremos cómo crear una base de datos y las maneras que tenemos de lograr esto. Y es que poder manejar una base de datos es una habilidad muy deseada, y espero ayudarte en tus primeros pasos para que tengas una oportunidad dentro del mundo laboral, así como yo la tuve. Así que sin más que decir, mi nombre es Alexis, comencemos. Bueno, como ya te dije, hay varias maneras de crear una base de datos. Hay dos principales. La primera es la forma gráfica, que solo son unos cuantos clics y listo, te lo juro, súper fácil. Y la segunda es mediante código. Esta es un poco más compleja, pero no difícil. Si me preguntas a mí cuál yo utilizo, yo generalmente en el trabajo siempre utilizo la forma gráfica, ya que esta es una manera rápida y eficiente de lograr esto. Pero esto no te va a salvar de que tengas que aprender cómo es que funciona por código, ya que en algún momento dado lo vas a tener que utilizar. Así que pues está perfecto las dos. Entonces la primera forma que veremos es la manera gráfica. Esta es la más fácil y dice así: primero abriremos nuestra instancia de SQL Server, dentro de esta abriremos nuestra carpeta Databases. En esta carpeta es donde se van a almacenar todas las bases de datos que tú empieces a crear. Dentro de esta carpeta hay una carpeta que es muy importante y quiero hacer énfasis en ella. Es la carpeta System Databases. Esta, si la desplegamos, como ves, ya hay 4 bases de datos creadas. Estas son muy importantes. Por ningún motivo no vayas a modificar ni mucho menos a eliminar alguna de estas bases, ya que son muy importantes, ya que estas son necesarias para que funcione correctamente tu motor de bases de datos. Más adelante veremos qué podemos hacer con ellas y qué podemos lograr, pero por lo mientras vamos a dejarlas. Solo quería decirte esto por si llegaras a verlas no vayas a eliminarlas. El siguiente paso es este: daremos clic derecho a nuestra carpeta Databases, escogeremos la opción New Databases. Este nos va a abrir una ventana donde nosotros vamos a poner todos los parámetros que necesita nuestra base de datos. ¿Perfecto? Y como ves, el primer parámetro que te pide es el Database Name. Es el nombre que tendrá tu base de datos dentro de tu instancia de SQL Server. Yo por recomendación siempre suelo poner unas iniciales, que serían DB, una numeración, en este caso sería 01, y ahora sí el nombre de tu base de datos. En mi caso va a ser tutorial. Esto es algo que yo utilizo para poder tener enumeradas todas mis bases de datos, ya que así vas a poder tener enumeradas todas las bases de datos conforme las vayas creando, y te va a ayudar bastante, te lo aseguro. Como ves, se han creado dos archivos. El primero corresponde a la información que tendrá tu base de datos, y el segundo es el mismo nombre de tu base de datos pero con un --log. ¿Qué es este archivo log? Este archivo guarda una especie de historial de todas las acciones que se registran dentro de tu base de datos. Este funciona como una especie de backup. Los backup son los respaldos que se hacen a las bases de datos. Digo que funciona como una especie de backup porque solo puedes recuperar tu base de datos hasta un cierto límite de tiempo, así que solo funciona para ciertos casos. Muy bien. Vale, el siguiente campo importante es el Initial Size. Este es el tamaño inicial que va a tener tu base de datos en memoria. Por defecto vienen 8 MB, pero nosotros vamos a poner que sean 10, ¿vale? Perfecto, el siguiente son dos campos importantes, es el AutoGrowth y el Max Size. El AutoGrowth es el incremento en memoria que tendrá tu base de datos una vez que se haya llenado la memoria inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se hayan llenado los 10 MB, pasarán a incrementarse 64 MB más. Y este tiene dos formas de configuración y se configuran en esta parte, que es aquí. La primera es por megabytes y viene por defecto que se incremente a 64 y ya vimos cómo funciona. La siguiente es por porcentaje. ¿Qué quiere decir este? Que una vez que se llenen los 10 megabytes pasará a incrementarse el 10% de este tamaño de memoria, es decir, 1 megabyte. Este es el más recomendable, ya que no sabes si los 64 megabytes que tú pongas o los megabytes que tú vayas a poner sean necesarios para la demanda de memoria que tiene tu base de datos. Entonces la forma por porcentaje es la más recomendada, ya que va a ir creciendo exponencialmente conforme lo vaya necesitando tu base de datos. El siguiente valor de este campo es el Max Size. Es el tamaño límite que tendrá en memoria tu base de datos. Por defecto dice Unlimited, que significa ilimitado. Esta es la mejor opción, pero también tienes la opción de poner un tope de memoria, que es en esta parte. Por defecto son 100 MB, pero no es recomendable ponerlo en esta parte porque las bases de datos crecen demasiado grandes. Yo tengo bases de datos que pesan hasta las 11 GB, ahora imagínate una de Facebook. Obviamente 1000 MB no le van a servir. Muy bien, entonces le vamos a dar OK y lo siguiente sería configurar nuestro archivo log. Para eso configuraremos en esta misma manera, le pondremos que es por porcentaje y que también sea ilimitado. El siguiente campo es el campo path. Este simplemente es la dirección dentro de tu computadora donde se va a guardar físicamente nuestra base de datos. Este lo voy a copiar porque lo vamos a utilizar más adelante para la forma por código. Muy bien, lo voy a copiar en este bloc de notas. Ya por último, simplemente le daremos OK
Y listo. Dentro de nuestra carpeta Databases se ha creado nuestra base de datos. ¿Ves? Súper fácil. Ahora lo que sigue será eliminar esta base de datos y ahora crearla por la manera gráfica. Para eliminar nuestra base de datos simplemente le daremos clic derecho a nuestra base y le daremos en la opción de Delete. Aquí este nos va a abrir una ventana y simplemente le vamos a dar OK. Y así de rápido creamos y eliminamos una base de datos. ¡Tarán! Ahora sí viene lo chido, que es la forma por script o por código. Esta puede parecer un poco complicada, pero te lo juro que es muy sencilla. Este nos va a servir como una muy buena práctica, ya que de aquí en adelante todo lo que vamos a hacer va a ser por script, ya que en ciertas ocasiones sí es mucho mejor hacerlo de esta manera. Entonces, para crear nuestra base de datos tenemos que darle en New Query. Este lo que nos va a hacer, nos va a crear una ventana donde nosotros vamos a poner todo el código que queremos que se ejecute. Y el comando para crear nuestra base de datos es el siguiente. Vamos a poner create database y después el nombre de tu base de datos. En mi caso va a ser el de db-01-tutorial. Después de esto vamos a poner la palabra on. Y después se van a abrir unos paréntesis. Dentro de estos paréntesis se va a colocar todos los campos que nosotros llenamos anteriormente. Sencillo, ¿no? Y el primer campo corresponde al campo name. Como ya habíamos dicho, cuando se crea una base de datos se crean dos archivos. El primero guarda toda la información de nuestra base y el segundo es el log. Este va a ser el nombre del primer archivo. En este caso vamos a poner el mismo nombre de nuestra base de datos. ¿Perfecto? En mi caso db-01tutorial. Ojo aquí, cada campo que tú escribas siempre debe ir separado por una coma, ya que así ponemos un inicio y un fin de cada campo. El siguiente campo es el file name. En este se va a poner la dirección dentro de nuestra computadora donde se va a guardar nuestro archivo. ¿Perfecto? Esto equivale al path de la forma anterior. Entonces pondremos igual, aquí abriremos comillas simples. Las comillas simples aquí en SQL Server sirven para especificar que vas a ingresar una cadena de texto. Aquí vamos a copiar la dirección dentro de nuestra computadora donde se guardan las bases de datos, y es la que guardamos anteriormente. Entonces simplemente abrimos nuestras notas, copiamos y pegamos. Ahora aquí simplemente vamos a poner el nombre de nuestra base de datos, será db-01tutorial. Punto. Y vamos a poner una terminación MDF. Esta es la extensión para los archivos de datos de tu base. Muy bien. Y ponemos coma. El siguiente campo equivale a initial size. Y en este caso solo se llama size. Aquí vamos a poner el tamaño inicial de nuestra base de datos, que serán 10 megabytes. Ponemos coma. El siguiente es el max size. En este caso, como ya habíamos dicho, la mejor manera es ilimitado. Entonces se escribe la palabra unlimited. Y coma. Ya por último solo falta llenar el campo del incremento de memoria, que es el file growth. Entonces lo ponemos y habíamos dicho que la mejor forma es la manera por porcentaje. Entonces ponemos 10%. Vale. Y aquí ya tenemos nuestro primer archivo. Ahora falta escribir el archivo log. Para esto pondremos las palabras log on y abriremos nuevamente paréntesis. Aquí vamos a poner también los mismos campos que tendrá nuestro archivo log. Perfecto. La ventaja que tenemos ahorita es que son los mismos campos, entonces simplemente vamos a copiar los campos de aquí arriba, ok, copiamos y pegamos dentro de los paréntesis de nuestro archivo log. Aquí simplemente van a cambiar unas cosas. El primero es el campo name. Aquí lo que vamos a poner es la terminación -log. Perfecto, y también en el file name. Aquí vamos a poner también -log. Y ojo aquí, la extensión para el archivo log es diferente. En este caso es LDF. Y listo, ya tenemos todo para crear nuestra base de datos, pero por script. Fue sencillo, ¿verdad? De hecho creo que es más rápida. Entonces le daremos en el botón de Execute. Ojo aquí, dentro de SQL Server todo lo que ejecutes va a ser de manera secuencial, para que tengas eso en cuenta. Y ya lo verás ahorita, ¿vale? Entonces le daremos en Execute o Ejecutar. Y como ves dice comando exitoso o comando completado exitosamente. Como ves aquí, dentro de nuestra carpeta Databases no se creó nuestra base de datos. No te asustes. Lo que pasa es que SQL Server tiene un problema de refresh. Simplemente tienes que darle clic derecho a nuestra carpeta Databases y darle refresh. Ahora sí ya sale nuestra base de datos que hemos creado. Muy bien. Ahora por último te voy a enseñar a eliminar una base de datos, pero ahora por código. Esto es muy simple. Simplemente tienes que poner drop databases y el nombre de la base de datos que vas a eliminar. En este caso va a ser db-01tutorial. Aquí ten cuidado, como ya te había dicho, SQL Server es de manera secuencial. Si yo simplemente le doy en ejecutar, te va a tirar un error, porque lo que va a hacer es primero crear una base de datos, pero va a marcar error porque ya hay una base con ese mismo nombre.
y no va a ejecutar el comando que elimina nuestra base de datos. Así que en este caso vamos a seleccionar nuestra línea de código y le daremos en ejecutar. Con esto estamos diciendo que queremos que solo se ejecute esa parte de nuestro query. Entonces le doy en ejecutar y como ves dice comando exitoso. Y también como ves aún sigue nuestra base de datos, pero es por el problema de refresh. Simplemente le vamos a dar en refresh. Se ha eliminado nuestra base de datos. Ahora simplemente vamos a crearla otra vez para trabajar con ella más adelante y le daremos en ejecutar. Y ¡tará! Y eso es todo por hoy, espero que te haya gustado. Mi nombre es Alexis y si te gustó dale like y suscríbete. Nos vemos.